El tema de esta mañana es ¿cuál es el tema de esta mañana? Hambre, ¿de qué? De Dios. En Lucas capítulo 1 es muy interesante este pasaje, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. El tema de esta mañana es hambre de Dios. Lo vamos a leer todos juntos si son tan amables. 1, 2, 3. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Otra vez, pero fuerte, con ganas. 1, 2, 3. Y el niño crecía a Israel. Es interesante este pasaje porque es Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizando. ¿Te recuerdas de que Zacarías se quedó mudo por varios meses por incrédulo? Se quedó mudo. Pero sin embargo de repente sucede que viene el Espíritu Santo sobre él y es lleno del Espíritu Santo de tal manera de que empieza a profetizar de Jesús, empieza a hablar de Jesús. Y en el versículo 80 que acabamos de leer, habla muchas cosas muy interesantes, desde el 67 hasta el 80, pero encontramos cómo Jesús era alguien que crecía. Y yo creo con todo mi corazón que esta iglesia y las sedes van a crecer con la ayuda del Espíritu Santo. No me escuchó. Yo creo con todo mi corazón que las sedes y la iglesia de Zapoteca va a crecer con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que está vivo crece, ¿sí o no? Lo que está vivo crece. Hay dos cosas por qué muchas veces no crecemos: o estamos muertos o estamos enfermos. Pero el propósito de Dios es que tú y yo crezcamos. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que tú crezcas. Dios no te quiere dejar así, imagínate, en una condición que no creces, que no avanzas. Pero lo que sigue del versículo 80 y dice: y se fortalecía, ¿en qué? En espíritu. ¿Qué crees que significa cómo tú y yo nos fortalecemos en espíritu? Cada día conocemos más de la palabra. Ayunando, lo que hemos estado haciendo, amados. Así como no sabemos, ¿verdad? Es ayunando, diga conmigo, ayunando, orando, leyendo la palabra, predicando de otros. Pero en esencia, fortalecerse en espíritu es la senda antigua: oración, la palabra, ayuno. No podemos quitar el dedo del renglón de lo más importante, de que eso nos va a fortalecer como iglesia en medio de circunstancias que estamos viviendo. Dile al que está a tu lado: necesitas fortalecerte en espíritu. Un poquito más a la derecha y a la izquierda, un poquito con más convicción, por favor. Necesitas fortalecerte en espíritu. Ahora, avanzamos. Lo que sigue dice: y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Y yo creo que apunte esto y que lo ponga en su estado. No habrá día de manifestación si tú y yo no aprendemos a soportar los desiertos en nuestra vida. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos anhelan la manifestación de Dios en su vida? Los solteros, que un día se casen. Nadie dice amén, ¿verdad? Los casados, que Dios los fortalezca en su matrimonio, ¿verdad? Que de repente estás orando por tus hijos, que tus hijos lleguen a la meta, conozcan a Jesús, amen a Jesús. Todos anhelamos un día de manifestación en nuestras vidas. Todos anhelamos un día de estar bien, conociendo a Jesús, amando a Jesús, que nuestra familia camine con Él. Pero te tengo una noticia: antes de la manifestación de lo que Dios quiere hacer para tu vida, vendrán desiertos en nuestra vida.
Y obviamente no son cosas agradables, pero son cosas necesarias para que tú y yo podamos ser purificados en medio del desierto o en medio de la circunstancia que estamos viviendo o pasando. Los desiertos son necesarios en nuestra vida. Si Jesús pasó desiertos, te tengo una noticia: tú y yo pasaremos desiertos también. ¿Qué quiere decir los desiertos? ¿Qué significan los desiertos en la Biblia? En la Biblia significan dificultades, situaciones difíciles, complicadas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro negocio. Físicamente o naturalmente, ¿qué hay en los desiertos? Nada. ¿Qué más? Aparte de nada, dice Daena, ¿hay qué? Calor, soledad, ¿qué más? Sequía, hambre, sed, serpientes, culebras, alacranes. Y de noche, frío, mucho frío. Escúchame, los desiertos en nuestra vida son necesarios para revelar lo que hay en nuestro corazón. Muchos de nosotros siempre estamos buscando la manifestación de algo, pero déjame decirte una cosa: Dios quiere pasarte por periodos de desierto para saber lo que hay en nuestro corazón, para saber lo que hay en tu corazón. ¿Te acuerdas que dice la palabra en Mateo y Lucas, que dice que Jesús fue llevado por el diablo al desierto? ¿Así dice? No. ¿Por quién fue llevado al desierto Jesús? ¿Y quién crees que te va a meter al desierto? El Espíritu. No dice que lo llevó al desierto el diablo a Jesús. Dice que lo llevó, obviamente lo tentó en el desierto, pero el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Si Jesús pasó un desierto, déjame decirte una cosa: tú y yo también pasaremos. También en Gálatas capítulo 1 encontramos que dice la palabra que el apóstol Pablo se fue 3 años y medio, si no me equivoco, a Arabia, al desierto. Los desiertos son necesarios en nuestra vida para purificar nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 8, si es tan amable, vamos para allá. ¿Cuál es el propósito del desierto? Si yo no quiero, bueno, ahorita mencionamos eso. Deuteronomio capítulo 8, si es tan amable. Y vamos a ver cómo Deuteronomio 8:2. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. No dice el diablo. ¿Quién metió? Dice, leemos el versículo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Jehová tu Dios. ¿Cuántos años? Estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. O sea, ahorita aguánteme, porque hay un propósito por cual entramos al desierto. Ahora, si nos apegamos a la palabra y vemos la palabra, escucha, tiene un propósito la circunstancia que estás viviendo o la situación que estás pasando. Dios tiene sus planes para atraernos. Posiblemente hace 8 días salimos con el asunto del ayuno y nos cuesta trabajo, pero déjame decirte una cosa: el propósito de los desiertos es acercarnos más a Él, es depender más de Él, es amarlo más a Él. Y no es porque Dios esté enojado contigo, sino al contrario, Él quiere una relación personal más profunda contigo. La Biblia dice en el libro de Oseas 2:14: y me la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En el desierto es donde Dios nos habla a nuestro corazón, donde tenemos encuentros personales con Él. Porque muchas veces de repente van pasando los años y no, se nos pega la tradición, la religiosidad en nuestras vidas, pero Dios quiere una relación fresca hoy otra vez contigo. Nos volvemos autosuficientes, nos volvemos de repente que ya no tenemos deseo ni hambre de buscar más al Señor. ¿Qué ocupa el Señor para provocar hambre en tu corazón? Desiertos en nuestras vidas. Y no es porque nos odia, sino porque nos ama y Él quiere que tú y yo aprendamos a depender más de Él.
Ay, no, cuando la cuenta bancaria tiene tres números, tres cifras, cuatro cifras, cinco cifras, no, pues ya ni horas. Tú dices, no, yo estoy bien. Dios es bien bueno conmigo. Pero ¿qué tal cuando, escúchame, es impresionante, una chica de San Pablo pasó un desierto en su vida y con lágrimas casi me dijo, pastor, aprendí a orar por una pasta de dientes, aprendí a orar por el pan nuestro de cada día y empecé a ver milagros de provisión en mi vida. Yo pensé que jamás podría yo depender del Señor porque yo estaba confiando en mi quincena cada semana, pero Dios quería llevarme a más y ahora de depender del Señor, de orar por el sustento de cada día. Y le brilla el rostro a esta hermana de San Pablo, porque aprendió en medio de este desierto a depender más del Señor. Porque muchos de nosotros tenemos nuestro brazo de carne, tenemos aquí está, nuestro brazo de carne. Y confiamos en nuestra quincena, confiamos en nuestra propia fuerza. Y ya no le buscamos como debemos buscarle. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber situaciones complicadas y pareciese que el cielo es de bronce y la tierra de hierro y parece que nuestras oraciones rebotan y no hay respuesta? Hay puertas cerradas por todos lados por donde vas, no te salen las cosas. ¿Qué es lo que Dios está provocando? Dios te está llevando al desierto para afligirte, porque hay cuatro cosas en ese versículo. Dice, me la llevaré al desierto, dice ahí, estos 40 años, y dice, para afligirte. Vamos a repetirlos, 1, 2, 3. Para afligirte, ¿qué más? Para probarte, ¿qué más? Si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces en el desierto es Dios afligiéndote, probándote para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Hay muchos de nosotros que de repente cuando las cosas nos empiezan a salir mal, dicen, no, me quiero cambiar de religión, me voy a ir a Pare de Sufrir, está muy intenso el asunto de ser cristiano. Pero es Jesús. Vea conmigo, para afligirte. No, no quieren decir porque no quiero más aflicción. Vamos a repetir el versículo. 1, 2, 3. Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. El propósito del desierto es eso. El propósito del desierto es quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra soberbia, quebrantar nuestra autosuficiencia y que tú y yo podamos ser probados. Qué tremendo es cuando tú y yo honramos al Señor con diezmos y ofrendas en medio de un desierto, de decir, Padre, te creo a ti. Wow. Aun cuando pareciese que los cielos están cerrados, pero Dios quiere llevarte al desierto y hablarte a tu corazón. Hay muchos cristianos que de repente no les gusta el asunto del sufrimiento y lo evaden. Pero déjame decirte una cosa, habrá sufrimiento. Hace muchos años yo me acuerdo con mi amigo Chema. ¿Alguien conoce a Chema? Bueno, los que ya tienen muchos años acá. Chema es uno de los colaboradores allá en Conquistando Fronteras Magdalena con mi amigo el pastor Javier Cruz. Y me acuerdo que nos impactó. Por muchos años leímos libros de Watchman Nee. ¿Alguien ha leído libros de Watchman Nee? Padre del cielo, ¿qué leen, hermanos? Escúchame. Y el hermano Watchman Nee lo metieron preso 20 años a la cárcel. Yo leí su biografía. Lo metieron preso 20 años en la cárcel después de que se casó. O sea, empezó a ser quebrantado bien tremendo. Es una historia bien bonita porque de repente vio una muchacha y esta señorita no era cristiana. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿a qué te vas a meter ahí? No es cristiana. Y él obedeció y dijo, está bien.
Y pasaron los años y un día iba a predicar en diferentes iglesias y llega a una iglesia después de que pasó varios años y se encuentra, ¿a quién crees? A la muchacha que dijo, pues no, no le voy a entrar porque no es cristiana, ¿verdad? Y la ve y ahora la ve convertida, amando a Jesús. Y ahora sí el Espíritu Santo le dijo, ahora sí, ¿vale? Y se casó y lo meten preso por el Evangelio durante 20 años. Y él escribió un libro que se llama, está muy largo el nombre, El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Y no es un bestseller y nadie lo quiere leer, porque todo se trata, ¿por qué Dios te quebranta? ¿Para qué Dios te quebranta? El propósito del quebrantamiento, los beneficios de ser quebrantado. Y nadie quiere leer el libro. Pero déjame decirte una cosa, cuando yo y mi amigo Chema nos metimos en una casa allá por San Miguel como 3 días para leer el libro desde principio a fin, nos tardamos como 3 días. Yo cerré el libro y yo dije, ahora entiendo por qué Dios me ha pasado y me ha metido a desiertos, a dificultades, porque el Señor quiere quebrantar todo mi autodependencia y me quiere enseñar a depender de Él. Maravilloso libro. Yo quiero recomendártelo de veras, de que tú hagas caso, porque vas a entender. Terminas de leer el libro y dices, ya no me voy a quejar, ya sé por qué Dios tiene este plan. Ya conmigo, ya no me voy a quejar. Entonces, cuando Dios te mete a un desierto, cuando yo leí ese libro y entendí esto de los desiertos, ahora digo, ¿qué cambio, Señor? ¿Estoy orgulloso? Le voy a bajar a mi orgullo. ¿Estoy autosuficiente? Le voy a bajar a mi autosuficiencia. ¿Ya no estoy orando? Pues voy a empezar a orar. No estoy ayunando, no estoy buscando al Señor, voy a empezarle a buscar con todo el corazón. Entonces Dios tiene sus maneras de cómo atraernos. Y me la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Ahora, Isaías capítulo 41. Póngale su dedito ahí a Deuteronomio porque vamos a regresar. Owen, ayúdame, ¿estás dando clases? Versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 41, 47. Perdóneme, no es 41. Auxilio. Deme un segundito. Primero es, ¿qué es? Ah, ya. No, sí es 17, pero estaba en otra versión. Los pobres y los hambrientos. Ahí está. 41, 17, sí, ya me había espantado. Pero en la 60, perdóname, la NTV. Estaba yo leyendo mi Biblia de un año. Qué padre Biblia está, ¿no, Toño? Toño me estaba platicando de que desde que agarró la Biblia en un año, que viene de diferentes porciones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos, o sea, te trae una ensalada y es maravilloso, y en un año lees la Biblia. Y yo estaba leyendo el día que me tocó, creo que era el 25 de septiembre. Dice, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor le responderé. Yo el Señor, yo el Dios de Israel, ¿qué dice? Nunca los abandonaré. Yo quiero decirte una cosa. En medio del desierto hay una promesa, y la promesa que aunque Él te mete al desierto, no te va a abandonar. Porque a veces es tan complicado el desierto
que pensamos que ya Dios nos abandonó. Amados, Dios nunca abandonó a Israel, porque vas a encontrar que Dios le puso una columna, una nube de día, le puso una nube para que no se quemara Israel, casi 3 millones de personas ahí en el desierto. Y luego de noche dice la palabra que le puso una columna de fuego para cuidar a Israel. Déjame decirte una cosa, en la dificultad que estás pasando, Dios no te va a abandonar. Te está metiendo ahí porque quiere tu corazón. Te está metiendo ahí para provocar una hambre en tu corazón. Ahorita que estamos ayunando, ¿cuántos de repente estás ayunando y empieza a rugir tu estómago? ¿A alguien le ha pasado? Estás ayunando y empieza ahí un león allá adentro, pero machín, y tú dices, cállate, ¿verdad? Y estás, en estos días estaba acostado con mi esposa y empezó a rugir el estómago de ella, y luego empezó a rugir el estómago mío, y parecía que había competencia. Pero escúchame, lo que le estamos diciendo a esos rugidos que de nuestro estómago, tenemos más hambre de Dios que de la comida. Tenemos más deseo de Dios, que Él nos hable, que Él nos dirija, que Él nos llene de su espíritu para lo que sigue. Y me encontré este versículo que se me hizo muy interesante. En el desierto Él no te va a abandonar, sino Él va a buscar la manera para que conquistar tu corazón. Y luego en el versículo 18 es impresionante. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Todos juntos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados. ¿Por qué? Por los manantiales. Hazme el favor que en medio del desierto Dios promete abrir una brecha. Él promete abrir ríos. Él promete llenarte de agua en medio de los desiertos y circunstancias. Amados, escúchame, yo he notado y he encontrado que en medio de los desiertos y en medio de las circunstancias, Él siempre provee. Él siempre busca la manera de refrescar nuestra alma. Él siempre busca la manera de que tú no te quedes en el desierto. Y luego dice en el versículo 19: plantaré árboles en el desierto árido. Y nota muy bien todos los árboles que se van a plantar ahí. ¿Qué dice? Cedros, acacia, mirtos, olivo, cipreses, abetos y pinos en el desierto. Una de las cosas que yo he notado, que en las situaciones más complicadas en mi vida, yo he notado cómo han nacido cosas. Yo te hago una pregunta: en lo que tú estás viviendo, ¿has notado que han nacido cosas? Entiéndeme, del espíritu. Y que pasan los años y dices: ahora entiendo por qué pasé esta circunstancia. Ahora entiendo por qué pasé este desierto. Y te das cuenta que nacen cosas de parte del Señor. Los momentos más difíciles son para que nazcan cosas de Dios, para que tú le ames más, para que tú le conozcas más. Versículo 20: lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Regresamos a Deuteronomio. Gracias. Léame el versículo 2. Versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre. A ver, espérame, en el versículo 2 dice: y te afligió. Ay, Señor, ya, con el versículo 2 es suficiente. Pero Dios dice: y te afligió. Y luego el 3: y te afligió. ¿Y qué más? Y te hizo tener hambre.
Escúchame, en los desiertos, o tú y yo le buscamos de todo nuestro corazón, o tú y yo nos amargamos. Y déjame decirte una cosa, es más fácil amargarse. Dile al que está a tu lado, no te amargues, por favor. No te amargues. Y amados, yo he descubierto que cada vez que el Señor me mete a un desierto, lo que el Señor es que quiere provocar hambre en mi corazón para depender más de Él. Que tú y yo tengamos más hambre de Él. Y luego dice en el 3, lo terminamos todos juntos: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Y qué más? Y te sustentó. Vuelvo a repetir, Dios no te deja en el desierto. No, vuelvo a repetir, no dije que repitieran. Dios no te deja en el desierto. En el 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Y qué más? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿qué? Vivirá el hombre. ¿Qué es lo que nos sostiene en el desierto? El maná. ¿Qué representa el maná? La palabra, pero también representa el pan que descendió del cielo, a Jesús mismo. El maná era algo que salía el pueblo de Israel cada mañana a recoger. Dice la palabra que lo recogían cada mañana. Por eso es tan importante que tú y yo podamos orar por el pan nuestro de cada día, que le pidamos que el Señor nos alimente espiritualmente para que podamos sostenernos en medio de la circunstancia. Pero el maná representa el pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que nos va a sostener en los desiertos? Que comas a Jesús, que comas la palabra, que tengas relación con Él, que tu Biblia esté subrayada, que esté marcada, que esté posiblemente en tomos, deshecha, de que realmente las estás estudiando, de que realmente tienes hambre de la palabra de Dios. Porque escúchame, eso es lo que nos va a sostener en el desierto. Si tú y yo no vamos a la palabra, nos vamos a amargar y le vamos a echar culpa a todo el mundo. Al gobierno, a nuestra ciudad, al pastor, a todo mundo le vamos a echar culpa. Mientras que Dios quiere que tú y yo comamos de Cristo. Estaba escuchando a un maestro del Instituto Bíblico, se llama Jonathan Rodríguez, y él contó de un pastor ya mayor. Y estaban platicando varias cosas y le dijo: Jonathan, ayúdame a orar porque se me está acabando el hambre de la palabra. Le digo: sí, claro, pastor, oramos por usted. Ya no he leído los evangelios como los leía antes. Y este pastor se había acostumbrado a agarrarse un evangelio por día. Lunes leía Mateo, martes leía Marcos, miércoles leía Lucas, jueves leía Juan, todas las noches. Y él estaba pidiendo oración porque se le estaba acabando el hambre de la palabra. Escúchame, qué maravilloso sería que tú entiendas que lo que estás pasando es para que tú conozcas a Jesús, que brille Jesús en tu vida, que abraces, camines con Jesús, que le ames, que estudies su palabra y que Él provoque hambre en tu corazón. En los desiertos Dios quiere provocar hambre. Y si estás pasando por una dificultad que parece que no ves claro, necesitas meterte a la palabra, porque no es por tu propia fuerza. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Hay algún panadero acá? Nadie hace pan. Solo comen el pan, ¿verdad? Escúchame, termino con esto. En la comunidad donde yo crecí, en San Lorenzo, Cautepec,
con mi mamá ahí a los 6 años de edad. Yo soy chilango, ya Dios ya me perdonó por eso, ¿verdad? Soy de Iztapalapa. Y sabes una cosa, nos venimos después del 85. Conocimos a Jesús en el 88, yo tenía 8 años de edad. Y en la comunidad, pues yo quería empezar a trabajar. Y empecé a trabajar a los 8 o 10 años. No, como a los 10 años más o menos. Y me fui a trabajar con don Juan y doña Chalía. Tenían una panadería. Y con decirte, estaba ya tan chiquito que me alcanzaba la mesa para trabajar. Y me ponían un banco ahí. Y yo empecé a aprender. Y es maravilloso, es bien precioso el asunto de la panadería. Es bonito ese trabajo. Desde muy temprano empiezas en este tiempo ya está bien moderno, un chorro de máquinas y todo el tiempo, todo el asunto. Pero en mi tiempo todo era a mano, amados. Y me tocó hacer el pan amarillo. Yo sé, mi esposa ni me cree porque no le echo ningún pan amarillo, pero yo sé hacer el pan amarillo y la hojaldra y el mollete. Lo sé hacer, de veras. Y me acuerdo que empezábamos 40 kilos de harina, lo poníamos en la artesa. A las 7 de la mañana vaciábamos la harina, le poníamos 80 gramos de sal, 19 litros de agua y empezabas a amasar a las 7 de la mañana, a mano. Y luego a las 7, de 7 a 8 ya estaba sudando, todo el sudor caía en la masa, ¿verdad? Y todo el tema. No es cierto. Ese es el sabor del pan, ¿verdad? Lo saladito que sientes del amarillo, ¿verdad? Y escucha, a las 7 de la mañana empezabas a trabajar, ya dejabas pegada la masa en la artesa, ibas a almorzar y empezabas a cortar bastones y empezar a trabajar ahí. Es mucho trabajo. Y empiezas a cortar el pan, lo empiezas a acomodar, luego lo empiezas a embollar y a ponerle la ajonjolí. Para eso ya el horno de leña, ¿cuál de gas? ¿Cuál de petróleo? No, hombre, nada, de leña, hermanos. Y ya ¿sabes cuál es el secreto del horno? Cuando el horno ya está blanco. Y cuando el horno ya está blanco, está listo para que tú metas el pan amarillo. Ahorita vi que Yares estaba comiendo un pan amarillo con queso, ¿verdad? Por ahí estaban los de la alabanza. Y sabes una cosa, ya como para las 3 de la tarde ya estás metiendo el pan. Y es bien bonito cuando ves el amarillo, que lo metes al horno calientísimo, porque no hay otra manera que se cueza, por lo que no tiene azúcar, necesita mucho calor. Y ya lo cortas ahí con unas navajitas, le haces ahí para que cuando está dentro del horno, florea dentro del horno. Amados, lo sacas calientito y le metes un pedazo de quesillo, y eso es el cielo en la tierra. Sabe riquísimo el asunto. ¿Sabes una cosa? Pero te estoy hablando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, muchas horas. Terminas bañado en sudor. ¿Sabes por qué este versículo se me hace carne en mi corazón? Porque lo que Dios está diciendo: y te sustenté con maná, comida que no conocías tú, para hacerte saber que no solo de pan, no solo de tu sudor, no solo de tu esfuerzo, no solo de tu inteligencia vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ten cuidado de pensar que es tu esfuerzo, ten cuidado de pensar que es tu sudor, ten cuidado de pensar que es tu sabiduría. Si el Señor te está metiendo en un desierto, escúchame, te garantizo, te aseguro que si tú te atreves a buscarle de todo tu corazón y tú dices: no veo cielos abiertos, métete 3 días con el Señor y algo sucederá. Métete 7 días con el Señor. Si tu matrimonio parece que está fracasando, métete en serio con el Señor y dile: Señor, no tengo fuerza para lo que estoy viviendo, pero creo que tu palabra es real y necesito tu palabra en mi matrimonio, en mi negocio, en mi familia. Con mis hijos se están perdiendo. Necesito una palabra, necesito el maná del cielo en medio de esta circunstancia que estoy pasando.
Y te garantizo que las cosas van a cambiar, porque lo que va a pasar es que vas a salir con una palabra de parte del Señor tatuada en el corazón. Y vas a decir: tengo una palabra para este 2025, tengo una palabra para el 2026, tengo una palabra para mi matrimonio, tengo una palabra para mi negocio, tengo una palabra de parte del Señor. Pero muchos de nosotros pensamos que es nuestra fuerza, y no es así. No es así. Es Cristo. Y yo quiero orar de que el Espíritu Santo ponga hambre en nuestros corazones. Otra vez, el Espíritu Santo ponga hambre en tu corazón. ¿No quieres buscarle? Ni caso, me hiciste esta semana del ayuno. No te preocupes, Dios tiene sus maneras de convencerte. Y no estoy amenazando, es lo que dice la Biblia. ¿Vale? Salmo 63 dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Aquellos hombres que por años les he insistido en que se conecten en la mañana, a las 5:30 de la mañana a orar. No te preocupes, puede pasarte lo del Salmo 63. Dios mío, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuál es el contexto de ese salmo? A David lo querían matar. Y cuando te quieren matar, sí o no, a las 5:30 o posiblemente toda la noche vas a estar orando. Hola, hola, ¿están aquí? Dios tiene sus maneras de sacarnos hambre. Dios tiene sus maneras de sacarnos hambre. Y amados, lo más importante es que podamos escuchar al Señor en su palabra, que el Espíritu Santo pueda transformarnos. Me da miedo a mí. Una de las cosas que siempre le pido al Señor: Señor, dame más hambre. Líbrame de ser un profesional. Líbrame de pensar que ya lo sé todo. ¿Sale? Póngase de pie, por favor.